¿Hirvió el agua? Ya hirvió, acá está el azúcar. Ah, no, el azúcar no. Estoy cuidando la línea. Cuidado. Discúlpame. No dije nada. No, estoy intentando comer más saludable, así que estoy sacando el azúcar de mi vida. Ay, no, yo sí necesito un poco de dulce. Siempre. ¡Wow! ¿Qué tal cantidad de correos que tenemos esta semana? Ay, qué bueno. La verdad, a mí me emociona mucho el poder ayudar a la gente, que nos escriban, que siempre estén atentos al programa. Claro, y además así nos dan ideas, ¿no?, para saber qué temas podemos abordar. Sí, hay muchos temas. ¿Tú ya has visto alguno? ¿Te interesa alguna posibilidad de esta semana? Tenemos una sugerencia de un televidente que nos dice qué hacer en caso de sufrir un accidente de tránsito. Me parece un tema bien interesante, además lo necesario que es tomar una decisión adecuada en el momento en que ocurren los hechos. Sobre todo en nuestro país, que lamentablemente no respetamos, ¿no?, las leyes de tránsito, ni los choferes, ni los peatones, en realidad ni los conductores, ni los ciclistas, nadie. Sí, y la verdad también a veces por los nervios, por no saber qué hacer, podemos irnos y eso se entiende inmediatamente como fuga. Entonces hay que tomar buenas decisiones. ¿Me ayudas a investigar un poco más sobre esto? Claro que sí. Vamos a ver entonces. Bueno, lo que comentábamos, ¿no?, sobre todo aquí en el Perú, que es casi como la ley de la selva, no hay normas, la gente conduce como le da la gana. A veces los peatones también cometemos muchos errores porque tampoco respetamos los semáforos, ¿no?, y ahí también se ocasionan los accidentes. O situaciones tan tristes que hemos visto en las noticias, ¿no?, de que atropellan a alguien en una carretera vacía y se dan a la fuga, lo que decías tú. Sí, es importante esto y además la mortalidad por accidentes de tránsito es bastante alta. Si bien es cierto, entiendo que en el 2020 disminuyeron obviamente porque la circulación ha sido menor debido al estado de emergencia. Sabemos que nuestras cifras son bastante altas con respecto a la región, ¿no?, a toda América o incluso a otros países del mundo. He encontrado un blog bien interesante de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, justamente hablando de este tema de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, tenemos qué es el SOAT, cuáles son los deberes de los peatones, el orden del transporte para para el ejercicio de derechos, cómo reforzar la seguridad vial en el país, entre otros temas que de verdad es recomendable para todos nuestros televidentes que puedan visitar este blog de la Defensoría del Pueblo. Sí, importante eso, importante ver, por ejemplo, el análisis de salud que hace el Ministerio de Salud precisamente cuando señala las causas de mortalidad que son accidentes de tránsito y además que son originados por ingerir bebidas alcohólicas en muchos casos. Entonces es un tema que hay que mirarlo desde distintas aristas. Aquí tenemos diferentes sugerencias para buscar algún especialista. Lo podemos hacer en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un especialista en Derecho Penal o también un especialista en accidentes de tránsito. ¿Por cuál te estás inclinando? Todavía no lo sé, por eso quiero que me ayudes. Perfecto, ¿lo vemos en internet? Vamos a buscarlo. A ver. Me estabas comentando que tenías a una posible entrevistada para mi caso. Sí, ya está en camino incluso. Ella se llama Nancy Ñavin Copa, coordinadora del Programa de Defensa Municipal de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Ay, ¿Qué te parece? Sofi, muchas gracias, eres lo máximo. De nada, mi querida amiga, de nada. Y encima está viniendo aquí. Claro, tú sabes, el servicio completo. Como debe ser. Hola Nancy, ¿cómo está? Bienvenida a Caso por Caso.
¿Cómo están? Aquí en el programa recibimos mensajes de nuestros televidentes que nos preguntan sobre algunos temas en específico. Hemos recibido un correo de un televidente que nos hace la siguiente cuestión. ¿Qué hacer ante un accidente de tránsito? ¿Cuándo este es delito y cuándo no lo es? Si el causante es uno, o sea, el conductor, frente al accidente, ¿no? Tomar la serenidad necesaria y afrontar el accidente, o sea, bajar, ver si ha habido lesionados, la gravedad de las lesiones, inmediatamente apoyar a los lesionados, si es que dependiendo de la gravedad, si los puede ayudar, ¿no? Si es muy grave, es preferible llamar a la policía, a los bomberos, para que puedan ayudar a movilizar a la persona que ha sido lesionada. Si no es muy grave, pues lo puede conducir a un hospital. Los vehículos tienen la obligación de tener un SOAT para que en el hospital o en la clínica donde lleve la más cercana puedan aperturarse la garantía del SOAT y se le dé las atenciones que corresponden. Si hay intervención policial, ¿no? El policía es el que va a hacer un parte policial de los hechos. Pero si no hubiera intervención de la policía, el conductor causante del accidente tiene la obligación de informar ante la policía que se encuentra en el hospital o que se encuentra en la clínica, si es que lo hubiera. Y si no lo hubiera, tiene que acercarse a la comisaría más cercana de donde ocurrió el accidente para poner en conocimiento de los hechos y se puedan esclarecer la situación. Si uno es la víctima del accidente, bueno, si está muy mal, no va a poder hacer mucho. Pero si no está muy mal, debe tomar el número de placa, porque muchas veces el conductor que causa se da la fuga. Exacto. ¿No? Y en esos casos, pues, hay que identificar al causante. Muchas veces nos encontramos frente a una situación en la que la gente piensa que solo el conductor tiene obligaciones, ¿no? Sino que el peatón también tiene responsabilidades, o sea, también debe cumplir las reglas de tránsito. El 20 de junio se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Con esta fecha se busca resaltar la fortaleza de aquellas personas que han tenido que abandonar sus hogares escapando de conflictos o persecuciones. Este día fue instaurado por las Naciones Unidas en el 2001 y busca fomentar la empatía con las más de 45 millones de personas en el mundo que atraviesan por estas circunstancias. Nuestro tráfico es un caos, ¿no? Tanto conductores como incluso los peatones cometemos ciertos errores, no respetamos las leyes de tránsito y justamente ahí también se producen los accidentes. Cuando hablamos de dos vehículos que colisionan, a veces se bajan y dicen, no, fue tu culpa, no, fue tuya, y ahí se empiezan a pelear, ¿no? Y no llegan a ningún punto. Sí. Precisamente, o sea, siempre las personas tratan de decir que no fue responsabilidad, claro. O sea, la responsabilidad se la da la otra parte, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Hay videos, ahora en la ciudad hay cámaras en todas partes, hay videos. Aparte de eso, no solo está en los videos, sino que cuando ocurre el accidente se hace un peritaje. Y el peritaje lo hace la policía, existen policías que son especialistas en la materia y ellos determinan de quién es la responsabilidad, ¿no? Y de acuerdo a eso ya se da la solución que corresponde. Claro, ¿no? Por ejemplo, vemos algunos cruces, ¿no? En que puede estar el semáforo de los conductores en verde, pero hay un cruce aquí que también es para peatones que también está en verde y estos que quieren girar
pueden decir, no, pero yo estoy verde y el peatón también. Entonces hay que tener en cuenta que ahí el peatón tiene la prioridad. Así es. Eso es muy importante saber, pero también es importante que el peatón deba saber que tiene responsabilidad también, debe respetar las reglas de tránsito también. O sea, muchas veces nos encontramos frente a una situación en la que la gente piensa que solo el conductor tiene obligaciones, ¿no? Sino que el peatón también tiene responsabilidades, o sea, también debe cumplir las reglas de tránsito, igual que la obligación del conductor es cumplir las reglas de tránsito, el peatón también debe cumplir las reglas de tránsito. Por supuesto, comentabas al inicio que un accidente de tránsito es un hecho fortuito. ¿Cuándo ya hablamos de un delito? En el caso de los accidentes de tránsito se hablan de delito una vez que se determina la gravedad de las lesiones causadas y ha habido muerte. ¿Ya? En esos casos, las lesiones, por ejemplo, se consideran graves de acuerdo a lo que señala el descanso médico que lo establece el médico legista. Ya si dice más de 30 días de descanso médico, ya se constituye en delito. Si es menos de 30 días puede ser una falta, pero siempre tienen un proceso ante una autoridad judicial. Y si, digamos, solo han sido daños materiales, pero sí severos, y la persona que ocasionó el accidente se dio a la fuga, ¿ahí estaría catalogado como delito o no? La fuga es delito. En cualquier situación. En cualquier situación la fuga es delito, es considerado y tiene una sanción penal, ¿no? Que va de 6 meses a 4 años. Entonces, ¿cuáles son los pasos, digamos, que uno debería seguir en caso seamos víctimas de un accidente de tránsito o sin querer lo ocasionemos? Si es que estamos en la posibilidad de poder exigir que se nos atienda, de poder decir, lléveme a un médico, debemos hacerlo. O sea, exigir que se nos lleve a un centro hospitalario, ¿no? Para que se nos dé la atención que corresponde. La experiencia me ha demostrado que muchas veces mucha gente recibe un golpe, siente el golpe en el momento y dice, no pasó nada. Pasado 2 o 3 días se agrava esa situación. Entonces es mejor que lo evalúe un médico y que se identifique, o sea, tomar la placa del vehículo, el nombre del conductor para poder identificar a la persona. O sea, eso como víctima. Y como conductor, pues uno tiene la obligación, choqué y hay lesionados, ¿no? Entonces tengo que ayudar, tengo que apoyar, que lleven al hospital, llamar a las autoridades, si es que no lo puedo hacer. Se tiene que desvirtuar cualquier responsabilidad, ¿no? Porque si se da la fuga, su situación se agrava. Usted es coordinadora del Programa de Defensa Municipal de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Sí. Cuéntenos un poco cuál es la labor de este programa. Es un programa que da un servicio gratuito, ¿ya?, de defensa legal, de apoyo social y apoyo psicológico. Está dirigido a las personas vulnerables, es decir, que no tienen recursos para pagar un abogado o recibir alguno de los servicios que nosotros ofrecemos. El programa fue creado en diciembre del 2011, ya vamos a cumplir 10 años este año, y el servicio pues que prestamos en el área legal, damos orientación legal, asesoría legal y también patrocinamos la defensa legal. En el área social, lo que se hace es que se asegure la atención médica a las víctimas de accidentes de tránsito. Para ello, cuando ocurre un accidente de tránsito, nosotros verificamos, nos contactamos en los hospitales de que se haya activado el SOAT, se haya activado el CAT, que se lo dan los AFOCATs, y en caso de fuga, que el Fondo de Compensación del SOAT, que funciona en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pueda atender a la persona que necesita
atención médica, ¿no? Y los gastos médicos, de acuerdo que conforme a ley se debe dar por el SOAT. Perfecto. ¿Y cómo nos comunicamos con ustedes? Bien, nosotros en la actualidad tenemos varios canales de atención. Uno es la línea gratuita, que es el 0800 11 11 4, la línea de WhatsApp, que es el 944 984 111. Tenemos el correo, que es el pdmbat@munlima.gov.bp. Y también tenemos atención presencial de 7 de la mañana a 2 de la tarde en el Jirón Lampa 170, frente a la iglesia San Francisco, en el Cercado de Lima. O sea, nos pueden ubicar, nos pueden llamar por teléfono a la línea gratuita o escribirnos por la línea de WhatsApp o al correo, y nosotros vamos a estar atendiendo los tres también. Estupendo, Nancy. Muchísimas gracias por haber estado en Caso por Caso. Muchas gracias a ustedes. Me ha dado mucho gusto poder informar sobre situaciones que presentamos todos los días. Claro, ¿no? a nosotros por tenerla aquí. Gracias. Gracias. Listo, acompañé a Nancy hasta la salida. Creo que con la entrevista que nos ha brindado podemos resolver todas las dudas de nuestro televidente. Qué bueno, qué bueno. Es importante siempre darle la orientación de vida a la gente que nos escribe. Y yo estaba pensando que además de a nuestros compatriotas debemos orientarlos, también es importante ver la situación de los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país, ¿no? ¿Te refieres a los refugiados? Sí, a los refugiados, aquellas personas que tienen que huir de su país por distintas situaciones, incluso cuando están en riesgo de su propia vida, para de alguna manera sobrevivir y estar en condiciones adecuadas en otros lugares, ¿no? Claro, ¿y qué debe hacer uno para convertirse en refugiado? ¿Cuáles son los requisitos que se debe presentar? ¿Cuántos refugiados habrá aquí en nuestro país actualmente? Sí, justamente yo la semana pasada estaba en un taller con adolescentes venezolanas y contaban las situaciones vinculadas a la xenofobia, a los problemas que han tenido sus padres para poder trabajar en nuestro país, y algunos de ellos eran refugiados. Entonces, creo que es importante orientar a la gente, saber qué tendrían que pedir y qué hace que una persona pueda acceder a la condición migratoria de refugiado, ¿no? Claro, ¿tienes ya pensado algún especialista o quieres que te ayude a buscarlo? A ver si me ayudas esta vez. Por eso te estoy diciendo, lo justo. Te toca esta vez. A ver si me ayudas con eso, mientras yo también estoy buscando lo mismo por internet. ¿Te parece? Perfecto, me parece súper el tema. Perfecto. Ya, Sofi, lo prometido es deuda. Tengo a tu entrevistada. Se llama Alessandra Enrico. Ella es oficial de protección de ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados. Perfecto. Apuntado, entonces, ¿ya puedo ir a entrevistarla? ¿Cómo es? Claro, como lo hiciste tú, el trabajo completo, ¿no? Así que te mandé su contacto a tu WhatsApp y también la dirección. Y está todo pactado, te espera para la entrevista. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Entonces yo ya de inmediato voy saliendo a hacer la entrevista y te cuento las novedades. Por supuesto, que te vaya bien. Nos vemos. Alessandra, ¿qué tal? Bienvenida a Caso por Caso.
Hoy queremos conversar con usted sobre la situación de los refugiados, considerando que es oficial de protección de ACNUR. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder utilizar esta plataforma para poder difundir información relevante sobre las personas refugiadas que hacen parte de la competencia del trabajo que realiza la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. Nosotros somos un organismo de Naciones Unidas que trabaja un poco para salvar las vidas, para brindar asistencia humanitaria a personas solicitantes de asilo o solicitantes de la condición de refugiado, personas refugiadas, personas desplazadas internas, personas retornadas y personas apátridas. Nuestro trabajo principalmente se centra en poder tener un contacto directo con gobiernos, con sociedad civil, pero principalmente escuchar la voz de las personas refugiadas, porque es solamente así como podemos realmente saber cuáles son sus necesidades y trabajar directamente con ellas. ¿Quiénes son las personas refugiadas? ¿A quiénes se les denomina así? Son aquellas personas que no tienen otra alternativa sino salir de su país de origen debido a una situación que tiene que ver con la violación de sus derechos. Entonces estas personas huyen de una situación que es intolerable para ellas, cruzan una frontera y llegan a otro país, y en ese país solicitan la protección internacional o la condición de refugiado. Estas personas no pueden o no quieren volver a su país de origen porque sus derechos más elementales podrían verse comprometidos a través de amenazas o una vulneración directa a ellos. Entonces, ciertamente esta configuración de una posible vulneración de sus derechos hace que no puedan retornar. ¿Y el país que los refugia, el Estado, qué responsabilidades asume con los refugiados? Mira, te cuento que el Perú, al igual que otros 146 países alrededor del mundo, ha ratificado un tratado que se llama la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Y este tratado contiene ciertas obligaciones de protección a estas personas que solicitan la condición de refugiado. Entonces el Perú, al haber ratificado esta convención, la ha implementado en su legislación nacional mediante la Ley del Refugiado y su reglamento. Algunas de estas obligaciones, para ponernos en contexto, pueden tener que ver, por ejemplo, con el acceso al territorio. Es decir, que estas personas puedan ingresar al territorio y poder solicitar la condición de refugiado. Otra garantía elemental que los estados tienen que poner a disposición es un sistema de asilo abierto y disponible para que las personas puedan acudir a él siempre que necesiten esta protección internacional. Otra garantía, y que es absolutamente trascendental, es la garantía de no devolución. Quiere decir que debido a la situación de la que vienen las personas huyendo de su país de origen, no pueden retornar. Entonces los estados no pueden poner a las personas en peligro, devolviéndolas a un país en donde su vida, libertad o seguridad puedan correr riesgos. Esta no devolución incluye distintas conductas, como por ejemplo no deportar, no extraditar, no rechazar en frontera, no impedir estas cuestiones de inadmisión, y básicamente es eso. Y una última garantía que me gustaría comentarte es la de los procedimientos justos y eficientes, que quiere decir que las personas que solicitan la protección internacional puedan estar incursas en un procedimiento garantista en donde se determine si realmente necesitan o no recibir este estatus de refugiados. De acuerdo a la Ley del Refugiado, específicamente en el artículo 14, estas personas tienen derecho a realizar actividades remunerativas mientras que se encuentran en el marco del proceso de determinación de si son o no son refugiadas. ¿Sabías que las pequeñas y medianas empresas representan el 55% del empleo formal en los países de América Latina y el Caribe? Según indicadores del Banco Mundial, estas empresas son fuentes primarias de empleo y proveedores claves de bienes y servicios. Su crecimiento podría convertirse en una fuente de motor de la recuperación económica en esta pandemia.
las personas extranjeras que requieran solicitar esta calidad de refugiados, ¿cuál es el proceso que deben seguir? Hay una institución que se llama la Comisión Especial para los Refugiados, que hace parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este organismo es el encargado de recibir, tramitar y dar una respuesta a las personas que solicitan la condición de refugiadas. Es ahí donde este procedimiento de determinación de su estatus se va a hacer. Es decir, las personas solicitan la condición de refugiadas ante la Comisión Especial para los Refugiados y su caso es estudiado de manera individual y finalmente es la comisión la que les otorga una respuesta favorable, es decir, si se les reconoce el estatuto de refugiados o denegatoria si en determinados casos se identifica que la persona no cumpliría con los criterios para ser reconocida como refugiada. ¿Y estas personas que están en calidad de refugiados tienen posibilidades de trabajar en el país que los acoge? ¿Cómo se da este proceso? Sí, estas personas tienen la posibilidad de trabajar desde que son, en primer lugar, solicitantes de la condición de refugiado. De acuerdo a la ley del refugiado, específicamente en el artículo 14, estas personas tienen derecho a realizar actividades remunerativas mientras que se encuentran en el marco del proceso de determinación de si son o no son refugiadas. Entonces, ellas tienen que contar con una documentación que avale esta situación de que están en el procedimiento de determinación del estatus. Si estas personas llegan a ser reconocidas como refugiadas, también cuentan con una documentación, que es otra de las garantías de las que hace un momento estábamos conversando. Ya no contarán con un carnet de solicitantes de la condición de refugiado o una autorización de trabajo, que es la que la Comisión Especial para los Refugiados ha venido entregando, pero si son reconocidas, entonces la autoridad migratoria, en cooperación con la Comisión Especial para los Refugiados, emitirá un carnet de extranjería, que es un documento que las personas extranjeras suelen utilizar en el Perú. ¿Y cuántos refugiados hay en nuestro país? ¿Se tiene una cifra? ¿Hay muchos que están en proceso de solicitud de refugio? Sí, en este momento hay cerca de 500.000 de solicitudes de la condición de refugiado solamente de personas venezolanas en el Perú. Y un poco para poner en contexto, esta cifra es la más alta alrededor del mundo. El Perú tiene la cifra más alta de solicitudes de la condición de refugiado de personas venezolanas. El hecho de tener una residencia humanitaria, ¿qué les significa también a todas estas personas? ¿Este proceso es largo para llegar a esa posibilidad? Bueno, cuando hablamos de residencia humanitaria ya vamos a un terreno un poco distinto, claro. Pero es muy importante que lo hayas mencionado porque la Comisión Especial para los Refugiados ha hecho de público conocimiento que se gestionaría una residencia humanitaria, que en otras palabras es una calidad migratoria humanitaria, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1350 de Migraciones, para las personas solicitantes de la condición de refugiado. En estos momentos, esta residencia humanitaria no tiene todos los alcances que nos gustaría poder comentarles porque entendemos que es un proceso que se está trabajando recientemente. Sin embargo, sí es importante que las personas solicitantes de la condición de refugiado puedan utilizar las plataformas como la de la Comisión Especial para los Refugiados para actualizar sus datos, su información de contacto, información familiar u otra información relevante, para que eventualmente, cuando esta residencia humanitaria ya cuente con una reglamentación, la Comisión Especial para los Refugiados pueda tomar contacto y puedan beneficiarse de esta residencia humanitaria, que incluiría además una documentación de manera más expeditiva. Y esto, a su vez, es muy positivo y creo que es importante invitar a las personas a que puedan seguir actualizando sus datos porque les va a permitir una mejor y una mayor integración en el Perú. ¿Y hay posibilidades de que puedan acceder en algún momento a la vacuna COVID-19? Es decir, ¿eso también podría ser uno de los beneficios? Por supuesto, y desde ya el Estado peruano ha sido muy claro en que la vacunación es universal y se rige bajo el principio de igualdad y no discriminación. Quiere decir que todas las personas que se encuentren en el territorio podrán eventualmente acceder a la vacuna
siempre y cuando cumplan con los criterios que el Ministerio de Salud ha determinado, que en este momento los conocemos y tienen que ver principalmente con la edad y las morbilidades que puedan tener las personas. Pero para efectos de la vacunación también es importante señalar que en este momento hay 2 padrones que las personas extranjeras en el Perú pueden utilizar. El primero de ellos es uno que pueden acceder a través de la página web de migración de yopongoelhombro.com, y en la parte inferior hay una salvaguarda o una nota a pie para las personas extranjeras que las va a redirigir a otro link. Es importante completar esta información, que es un link de migraciones, para que estas personas puedan ser inscritas en el padrón y cuando les corresponda la vacuna puedan acceder a esta vacuna. Sabemos que personas adultas mayores, extranjeras, ya han podido optar por esta vacunación porque han podido inscribirse, pero aquí también me interesaría hacer un paréntesis y señalar que es importante llevar cualquier tipo de documentación al momento de la vacunación, no solamente estar inscrito después de esta inscripción en migraciones, sino llevar una documentación y llevar también un recibo de luz, agua o teléfono. Y esto en realidad es solamente para efectos de poder organizar mejor el tema de la vacunación. El MINSA lo que quiere tener es un mejor control territorial sobre la distribución de las vacunas. Pero si no hay ninguna posibilidad de llevar un recibo de luz, agua o teléfono, pueden llevar otro documento que acredite que la persona reside en ese distrito. Eso en relación, eso de manera general. Hay un padrón general de Yo Pongo el Hombro, pero también es importante recalcar que las personas solicitantes de la condición de refugiado pueden acceder al sitio web de la Comisión Especial para los Refugiados. Ahí van a encontrar un link que las va a llevar directamente a un formulario que con el apoyo del ACNUR hemos venido impulsando para que las personas solicitantes de la condición de refugiado puedan acceder a esta vacunación y van a llenar y van a actualizar sus datos. Esta actualización de datos es un deber de las personas que se encuentran como solicitantes de la condición de refugiadas en el Perú y no solamente va a ser favorable porque esta información va a ser trasladada al MINSA y pueden acceder a vacunación, sino que eventualmente, y como lo veníamos conversando, también podría ser útil para efectos de contar con una residencia humanitaria. ¿Cuáles son los retos que existen en este contexto? Quizás para finalizar, ¿qué perspectiva se tiene del trabajo que se puede hacer con los ciudadanos extranjeros, con los solicitantes de refugio, que finalmente todas y todos deberíamos tener derecho a una vida libre, con bienestar, ¿no? Independientemente del país donde nos encontremos? Así es, concuerdo contigo y creo que el principal reto hoy en día es la lucha contra la xenofobia y la integración de estas personas en el país. Y la única manera de garantizar, o una de las principales maneras de garantizar esta integración es a través de una documentación que permite el acceso a derechos más elementales como salud, trabajo, educación, que eventualmente podrían ser brindados a través de esta residencia humanitaria. Pero esta integración de las personas en el país, esa integración con la comunidad de acogida, que son los nacionales y las nacionales peruanos, es fundamental. Yo creo que ese es el principal reto y hay que seguir trabajando en que las personas puedan seguir accediendo cada vez más a derechos. Muchas gracias, Alessandra. Un gusto haber contado contigo. El gusto es mío. Muchas gracias. Hola Sofi, ¿qué tal? Hola Paola, quiero contarte cómo los refugiados y las refugiadas pueden actualizar sus datos. Un nuevo paso a paso. A ver, ¿te escucho? Primer paso, deben ingresar al buscador y escribir Comisión Especial para Refugiados. Buscar la primera opción que sale en los resultados y darle clic. Paso 2. Debes ingresar a la opción Actualización de datos y encontrarás el formulario Actualización de datos del solicitante de refugio.
Ok, hasta ahí entendí muy bien. ¿Y el siguiente paso cuál es? Paso 3. Ubica la casilla composición familiar y allí te indicará el número que debes registrar de acuerdo a las personas que componen tu hogar y están solicitando la condición de refugiados. Aparecerán las casillas y deberás ingresar los datos correspondientes. Paso 4. Una vez que la solicitud esté completa, solo debes darle enviar. De esta manera, muy fácilmente, los refugiados y las refugiadas pueden actualizar sus datos. Perfecto, listo. Como siempre, muy claro todo. Nos vemos, Paola. Listo, nos vemos. Chao. Ya estoy acá. Cuéntame, ¿cómo te fue con Alessandra? Muy bien, la verdad ha sido muy didáctica la manera como ha explicado la situación de los refugiados. Incluso nos ha dado un número telefónico de ACNUR y las personas extranjeras que estén interesadas en tener más información sobre la situación de refugiados pueden llamar al 0800-719-29. Ese número, entonces, para los ciudadanos extranjeros que están en nuestro país. Qué bueno, Sofi, que hayas tocado ese tema, de verdad. Bueno, yo ya elegí el tercer caso. A ver, ¿qué ¿cuál te es? parece? Apropiación ilícita. Qué interesante. ¿Y por dónde lo quieres abordar? Bueno, estaba leyendo y hay que tener bien en cuenta la diferencia de apropiación ilícita de otros casos que pueden configurarse como estafa o robo. Claro, eso es necesario marcar las diferencias, seguramente también para ver la sanción o la pena por este delito, ¿no? ¿Te parece si yo hago este caso? Me parece perfecto, ¿ah? De hecho, ya tengo hasta mi entrevistado. Es Luis Espino, especialista en Derecho Penal. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Entonces, creo que con esto ya cerramos nuestros 3 temas para el día. Y Luis, muy amable, aceptó la entrevista vía Zoom, así que me voy a la sala de reuniones para conversar con él sobre esto, ¿no? Muy bien, entonces, adelante. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias, Paola. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo encantado de estar en este programa, que es un programa de un formato muy interesante, a mi parecer. Gracias. El día de hoy te hemos convocado, tú eres abogado especialista en Derecho Penal, porque queremos que nos expliques en qué consiste la apropiación ilícita y por qué no debemos confundirla de repente con otros delitos. La apropiación ilícita es el acto por el cual una persona se va a apoderar de un bien mueble, ¿correcto? Se va a apoderar adueñándose, adjudicándose o quedándose con ella. Este bien mueble obviamente tiene que ser ajeno. Sin embargo, no solo se da con bienes muebles, sino también con sumas de dineros o valores. Digamos ¿Correcto? que tiene que haber un abuso de confianza. Que son una de las características del abuso de confianza. A diferencia del hurto y a diferencia de la estafa o del robo, el bien tiene que ser entregado por el agraviado u agraviada. Hay una voluntad de parte de la supuesta agraviada, siempre ante una sentencia se tiene que calificar como supuestos, y hay una voluntad de entregar el bien con la confianza que va a ser devuelto. Y es ahí donde el infractor o el que comete el delito abusa de esta confianza. Entonces, por poner un ejemplo, una persona que alquila un inmueble y digamos este inquilino no quiere salir, esto no calificaría como apropiación indebida. Correcto, no sería una apropiación ilícita o indebida, ya que no se está quedando con el bien mueble. Ajá. Si bien es cierto, la propiedad, la casa, el terreno, el departamento es un bien inmueble. Y una de las características para que se configure el delito de apropiación ilícita tiene que recaer sobre un bien mueble. ¿Qué se puede entender como bien mueble? Es todo aquello que se puede transportar de un lugar a otro.
Explícanos un poco más detalladamente qué dice nuestro Código Penal en el artículo 190. Bueno, el Código Penal en el artículo 190, que está regulado la apropiación ilícita, dice que el que se apropie indebidamente de un bien mueble, suma de dinero o valor, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 2 años ni mayor de 4. Por más confianza que puedas tener en una persona, siempre realizar un documento. No interesa qué tipo de documento, que el contenido sea que está reconociendo a esta persona que recibe el bien y que lo va a devolver en un tiempo determinado. Si ya tenemos claro qué es una apropiación indebida o ilícita, sabemos que se encuentra en el artículo 190 del Código Penal. ¿Cómo la probamos si nos encontramos en un caso de estos? Bueno, Paola, inicialmente se tiene que probar la existencia del bien. Si es un bien que tú lo has adquirido, pues tendrías que demostrar un comprobante de pago. Si es un bien que tú lo has fabricado, tendrías que mostrar la existencia con tal vez fotografías o compra de los materiales. Inicialmente se demuestra la existencia del bien. Posteriormente tendrías que demostrar la entrega del bien. Puede ser con un contrato de depósito, puede ser con un acuerdo o simplemente puede ser con una nota de recibido, con un cargo, llámese cargo, ¿correcto? Hasta ahí solo se demuestra la existencia del bien mueble. Hasta ahí no existe ningún delito. El delito existe cuando solicitas la devolución de lo que te pertenece y el actor que se apropió del bien mueble se rehúsa a la devolución en un plazo determinado. ¿Cómo se demuestra este último? Este último se demuestra con una carta notarial, para que deje precedente que hubo la comunicación y una comunicación formal. Pero la ley no especifica que sea una carta notarial, simplemente especifica la comunicación. Puede ser, bajo ese contexto, podría ser mediante un WhatsApp, una llamada telefónica, un mensaje de texto, siempre y cuando puedas demostrarlo. Ahora, ¿qué sucede si esta comunicación no ha sido escrita, sino que solo ha sido verbal? Bueno, si la comunicación solo ha sido verbal, basta con que el denunciado acepte que hubo la comunicación para que se pueda probar. Claro, pero si el denunciado no lo hace, ahí estamos en completa desventaja. Para ello, posteriormente deberías enviar una carta notarial. Una vez que envías la carta notarial y se vence el plazo que le has otorgado para la devolución del bien mueble, tú ya puedes denunciar el hecho. ¿Dónde debemos denunciar? Podemos denunciar en la Fiscalía o en la Comisaría. El titular de la representación penal es el fiscal. Hay que tener en cuenta de que la policía es herramienta de investigación de la Fiscalía. Vale decir que cualquiera de los dos canales son idóneos para hacer una denuncia. ¿Y cuánto tiempo puede durar este proceso? En teoría debería durar una investigación hasta 60 días. Estamos hablando de la etapa fiscal y o policial. Pero debemos entender que estamos en tiempos difíciles, como tiempo de pandemia, y se complican todos los actos procesales. Y aproximadamente estaría demorando un 50% más, estamos hablando de hasta 90 días. Posterior a eso, el fiscal calificará si existe o no un delito y procederá a denunciar ante el Poder Judicial. Por eso es recomendable, ¿no?, que todos nuestros bienes deben estar registrados en la SUNARP. No necesariamente, porque no todos los bienes muebles pueden estar registrados en SUNARP. Cuando hablamos de bienes muebles registrados en SUNARP, estamos hablando de embarcaciones, vehículos automotor, yates, entre otros. Pero un televisor yo no puedo registrarlo en SUNARP. Claro, o dinero, ¿no? Correcto, entonces no cabe esa posibilidad, ¿no? En el caso de que una persona, digamos, tenga estos bienes que acabas de mencionar, que sí pueden ser registrados, ¿de qué forma deben hacerlo? Bueno, si bien es cierto, para adquirir un vehículo automotor, llamémoslo auto,
es un requisito indispensable realizar una transferencia vehicular. La transferencia vehicular, si bien es cierto, determina quién es el dueño, quién es el titular a nivel nacional. Recordemos que el registro público tiene una función de publicidad. Sin embargo, el delito de apropiación ilícita es necesario que el que comete el delito posea el bien materialmente. ¿De qué nos sirve que el delincuente, mediante SUNAT, realice una apropiación ilícita del título, si es que el vehículo lo sigo teniendo yo en mi poder? ¿Ya? ¿Correcto? Por eso es que el requisito indispensable para que se cometa el delito de apropiación ilícita es poseer el bien materialmente. Te comentaba lo de la SUNAT, ¿no? Porque veo aquí que hay una llamada alerta registral. La alerta registral justamente es para, como dice el nombre, alertar al titular que están realizando un trámite sobre su bien. ¿Con qué intención? Puede ser con una intención de apropiarse del bien. Pero sin embargo, la naturaleza de ese delito son otros tipos. Como por ejemplo, si yo quiero apropiarme en SUNAT de casa, estaría cometiendo el delito de estafa. Ya. Estaría introduciendo documentos falsos. Por ello, no se ajusta a lo que es una apropiación ilícita que está tipificado en el artículo 190. Por favor, danos algunos consejos finales. Bueno, Paula, los consejos que les puedo dar para evitar ser víctima de una apropiación ilícita es, por más confianza que puedas tener en una persona, siempre realizar un documento. No interesa qué tipo de documento, que el contenido sea que está reconociendo esta persona que recibe el bien y que lo va a devolver en un tiempo determinado. Guardar todos los documentos que acrediten la existencia de cada bien que adquieran. Muchas personas adquieren un bien y al día siguiente no saben dónde está la boleta o la factura. Y si compran un bien de segunda, pues un pequeño contrato pegado, ¿no? Muy bien, Sofi. Con esta entrevista, entonces, finalizamos los 3 casos del día. Hemos tenido un programa muy fructífero y creo que con mucha orientación para nuestros televidentes. Hoy hemos aprendido un poco más sobre la apropiación ilícita, que es cuando una persona se apropia, se adjudica o se apodera de un bien ajeno. Nuestro entrevistado nos acaba de decir en qué casos procede una denuncia por apropiación indebida y a dónde debemos acudir. También abordamos la situación de los refugiados en nuestro país. Hablamos para eso con la representante de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Importante que actualicen de manera periódica sus datos para obtener esta calidad migratoria. Y además, vimos qué hacer en caso de un accidente de tránsito. Aquí hay que diferenciar, ojo, entre un accidente de tránsito con daños en bienes y un accidente de tránsito con lesiones personales. Y ya saben, nos pueden escribir a nuestro correo casoporcaso@irtp.gov.pe. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con nosotras será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.